Muy buenas noches, amigos. Un nuevo inicio de semana y les contamos lo más destacado del día. Una joven se libró de ser asaltada por un delincuente tras lanzar sus pertenencias a una vivienda privada. El antisocial se movilizaba a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió a plena luz del día en Tumbaco, al oriente de Quito. Eran pasadas las 4 de la tarde cuando una joven caminaba por la acera. De pronto fue sorprendida por un delincuente a bordo de una motocicleta, quien de forma audaz y violenta busca arrancharle sus pertenencias. Fue como a partir de las 4 de la tarde que obviamente una chica iba caminando y obviamente la calle estaba sola. Entonces lo que vemos es que ahí en las imágenes se puede ver que hay una moto que le está como que siguiendo y le intenta arranchar la cartera. Primer intento fallido. La joven logra sujetar muy bien su bolso, pero el pillo no se da por vencido y retorna en la motocicleta. Obviamente la chica creo que sostiene bien la cartera, que la moto se vuelve a dar la vuelta y intenta nuevamente quererle robar, pero claro, la chica reaccionó y lanzó la cartera a las instalaciones de nuestro terreno. Súper valiente la chica, buena reacción de tenerse duro la cartera y de botar una reacción buena de la chica, pero es peligroso, le podían hacer algo porque se ve que se regresan. Segundo intento y vuelve a fallar debido a la rápida reacción de la joven. En esta ocasión los moradores dicen corrió con suerte. Suerte que no han tenido otros vecinos que lamentablemente sí han sido víctimas de la delincuencia en el sector. Es que aquí sí se ha vuelto peligroso. Al menos en la Virgen del Quinche y aquí en la Manuela Cañizares sí hemos tenido bastantes casos de robos, de asaltos. O a los carros, no es aconsejable dejar los carros por afuera. Por el Chaquiñán. El Chaquiñán sé que hay bastantes robos y algún rato también vinieron a golpearnos así como que si habíamos visto algo porque igual una moto les había asaltado y todo. Señalan que los patrullajes son muy esporádicos. No hay control a motocicletas y vehículos sin placas que rondan la zona de forma sospechosa. Yo creo que sí hay ciertas motos que ya son identificadas, pero realmente creo que no se ha hecho mucho en este control. Por ello y más demandan a las autoridades competentes acciones inmediatas que les regresen la tranquilidad y seguridad. Sí sería bueno que aumenten el patrullaje o el número de personal de la policía. Yo creo que sí es importante que la policía se involucre mucho más en estar viendo las zonas y todo, porque realmente hay horas, entonces si no hay un control realmente van a continuar con ese tipo de robos y asaltos. En Quito informó Adriana Rojas. Supuestos repartidores se llevaron una fuerte suma de dinero de un establecimiento comercial perteneciente a una reconocida cadena de supermercados. El atraco, que se registró en el Inca norte de Quito, quedó grabado en las cámaras de seguridad del negocio. Dos trabajadores fueron sometidos por los delincuentes armados. Uno de ellos recibe golpes en el suelo mientras la joven trata de calmar a los ladrones. El segundo ampón, más nervioso, se dirigió de inmediato a la caja. En sus manos temblorosas llevaba un arma corta, oxidada, pero claramente real, la cajera. Una joven de unos 20 años apenas pudo contener el grito. Levantó las manos al instante. Sacaron entonces una funda roja donde había una fuerte suma de dinero. Después esconden el efectivo en una de las mochilas de entregas que llevan. No dejan de golpear en la cabeza al afectado. Advierten con asesinar a los dos si es que gritan. Insultos, amenazas de muerte. El clip de tan solo 40 segundos muestra la violencia con la que actuaron los desconocidos, dispuestos a todo. Desde ese establecimiento nos dijeron que no se iban a pronunciar. Tampoco lo hizo la policía porque todo está siendo investigado. ¿Quiénes sí lo hicieron? Unos pocos testigos. Se bajan de las motos, entran como si fueran clientes y les entran a asaltar. Son como los entregadores a domicilio. El incidente que se reportó en el Inca norte de Quito ha levantado otra vez las alertas.
Hace unos días balearon un negocio los extorsionadores y esta vez también son las motocicletas los vehículos utilizados para las fechorías. Les ve cargados las mochilitas. Bueno, puede ser que algunos sí sean trabajo normal, ¿no? Y todos sean gente que estén trabajando, pero la mayor parte están camuflados y todo. Aquí pasan bastantes motos, día y noche. Y mucha delincuencia también. Aprovechan el momento que no hay mucha gente. El caso, que fue denunciado ante la fiscalía, avanza para dar con esta banda que hizo de las suyas antes de que cierren la puerta del negocio. Informó Marilyn Jaramillo. Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre robó una motocicleta en la puerta de la casa del propietario. El robo no duró más de 10 segundos. El dueño intentó perseguir a los antisociales, pero no tuvo éxito. Ocurrió en el sector de Las Casas, al norte de Quito. Esto sucedió a plena luz del día. Un hombre se acerca con total normalidad a esta moto estacionada. Hace una maniobra que no le toma ni 3 segundos. La encendió y huyó inmediatamente del lugar. El propietario abrió la puerta de esta casa y salió en búsqueda de su vehículo. Pero ya fue tarde. Hasta el casco lo tenía en la mano. Entonces, después de un rato ya se asomó, dice, un tipo en la esquina y otro por allá. Entonces, ya no sabe si salió el tipo con la moto. Y se fue. Después de un rato sale el dueño, si no ha visto la moto. No, ya se llevaron, le robaron. Según comentaron los vecinos del lugar, se trataría de sujetos que hacen de las suyas en equipo. Esto sucedió en la calle Joaquín Ayllón y Bartolomé de las Casas, al norte de Quito, en donde en los últimos meses se han reportado múltiples robos de carros y también a personas. Pero los niveles de asaltos, robos, secuestros, vacunas han crecido de manera, no sé, se han multiplicado por 10. Entonces, si no hay solución, y estamos prácticamente indefensos. Ya han robado aquí en esta calle mismo, roban. Roban los cerebros de los autos. A un señor de allá le robaron desde el volante, el cerebro, las cosas que elevan los vidrios, el radio. El propietario de la motocicleta aún tiene esperanza de encontrarla. De hecho, ha publicado en redes sociales esta imagen en donde solicita ayuda para hallar su vehículo con placas KG 65Q y de color rojo. Finalmente, los vecinos del barrio Las Casas se han organizado personalmente a través de un comité de seguridad. Sin embargo, aseguraron que ni las alarmas comunitarias que han colocado son suficientes. Yo tengo 28 años aquí. El lugar siempre ha sido seguro. Claro, han robado las casas. Eso mismo les digo. O sea, nadie se comunica aquí con nadie. Unos les saluda, otros no saludan. No se sabe quién es vecino y quién no. Exactamente. Informó Mía Sabeli Carrera. Atención, Adolfo Macías Villamar se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por la Corte de Justicia de Brooklyn. Les tenemos todos los detalles en breve aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Tras varios operativos en Esmeraldas, la Policía Nacional capturó a varios sujetos presuntamente ligados a grupos delictivos, entre ellos alias Tochi, detenido en el barrio Isla Piedad, quien estaría supuestamente implicado en múltiples hechos violentos en la provincia Verde. Con un fuerte contingente armado, miembros de la Policía Nacional dieron con Ramón Javier H., alias Tochi, y Juan David B., supuestamente implicados en varios hechos violentos ocurridos en el cantón Esmeraldas. Logrando la aprehensión en flagrancia de 2 presuntos implicados en el hecho. Ramón Javier H., de 30 años de edad, con antecedentes por robo, proceso vigente por asesinato, alias Tochi. Juan David B., de 20 años de edad. Tras labores de inteligencia, los efectivos identificaron el lugar donde pernoctaban y ejecutaron su captura. En el operativo también se incautó un arma de fuego de grueso calibre. Tipo escopeta semiautomática con 6 cartuchos sin percutir. Según las investigaciones, ambos detenidos formarían parte de una organización delictiva, en la que alias Tochi tendría un rol de alto nivel. Alias Tochi lideraba acciones violentas en el cantón Esmeraldas, por lo que inmediatamente, junto a los inicios
serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Mientras tanto, miembros de la Unidad Antisecuestros y Extorsión ejecutaron otro operativo en el centro de Esmeraldas para capturar a un sujeto presuntamente vinculado al delito de extorsión. La Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector de Esmeraldas, donde aprendió a un presunto extorsionador e integrantes del Ajedor Los Tiguerones. Según la policía, la investigación comenzó tras múltiples denuncias de amenazas dirigidas a funcionarios públicos a través de plataformas digitales. Quienes recibieron varios mensajes intimidantes en los que además se exigía el pago de $10,000. El rastreo permitió allanar un inmueble en el barrio Vista al Mar, donde se detuvo a un joven de 19 años y se obtuvieron indicios que lo involucrarían en el ilícito. Y junto a él, un teléfono celular donde existen mensajes extorsivos a varias víctimas. Informó Julián Calahorrano. Detuvieron a un hombre con un arma y varias municiones en el norte de Guayaquil. En otro caso, capturan a una persona acusada de vender sustancias estupefacientes. Se había estacionado en la avenida José Luis Tamayo, norte de Guayaquil, a bordo de este sedán. Miraba a todas partes, aturdido y abrumado. Se encontraba en actitud sospechosa. En el momento en que se le hace el registro y la verificación, justamente en el interior del vehículo se le encuentra portando el arma de fuego con los 6 cartuchos. Ángel Clemente Montiel Bajaña tiene 56 años, sin ningún antecedente penal. Deben saber la ciudadanía que no descansan, no tienen días libres ni días feriados. Quienes confían en nuestros procedimientos y en el trabajo arduo que hace la policía. El siguiente es Johnny David Puebla Morán. Lo vieron por las calles de Los Rosales vendiendo sin aspavientos. Se contabilizan como 21 sobres y paquetes y asimismo también se le encontró con $45 en efectivo. 53 años de edad y un antecedente por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Ha vuelto por sus fueros. Informó Jorge Escobar. 14 toneladas de cocaína valoradas en $560 millones fueron decomisadas en 5 operaciones antinarcóticos que dejaron 13 personas detenidas en alta mar. Los procedimientos los hizo una guardacostas estadounidense en aguas internacionales en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A más de 200 millas náuticas en aguas internacionales, 5 operaciones antinarcóticos en alta mar lograron la incautación de 14 toneladas de cocaína y la detención de 13 personas. 11 de ellas de nacionalidad ecuatoriana, las cuales fueron entregadas en la tarde de hoy por parte de la unidad Guardacosta Tajoma, que se encuentra operando en aguas internacionales todas estas capturas. El cargamento valorado en $560 millones en el mercado europeo habría salido desde las costas de Manabí y Esmeraldas. Se presumiría que salieron las embarcaciones de alguna parte de las costas de estas dos provincias. ¿El destino de las embarcaciones finales cuáles serían? Posiblemente Centroamérica y obviamente la droga al final Norteamérica. Entre los capturados hay 11 ecuatorianos, 8 son pescadores artesanales. Los detenidos y una muestra de la droga incautada, además de boyas de rastreo satelital, llegaron al puerto de Manta en la provincia de Manabí. En esta ocasión, cerca de 40 kilos aproximadamente, que son pruebas testigo para correlacionar con el hecho que se va a investigar. ¿Qué pasa con el resto de la incautación? ¿Cómo es el tema? Aguas internacionales permite a ellos tener el resto de sustancia que luego ellos tienen el procedimiento respectivo para la destrucción. Las 5 narcolanchas fueron interceptadas por una guardacosta de Estados Unidos en coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Al hablar de tráfico de sustancias estamos hablando a gran escala y por ende son unidades de la ciudad de Quito quienes harán correspondiente el procedimiento para judicializar la misma. ¿Y la sanción en la ley qué implica? De 20, 23, 25 años, dependiendo la conducta a la cual se hagan responsables los ciudadanos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Puedan ser llevados ante la justicia norteamericana. Carolina Jaramillo, portavoz presidencial, dejó abierta esa posibilidad. Adolfo Macías alias Fito no podría ser el único ecuatoriano que enfrente a la justicia norteamericana. Tras su extradición, más líderes de organizaciones criminales podrían seguir sus pasos. Si esto abre la puerta a otras extradiciones, por supuesto, porque ahora que es un tema que está permitido por la Constitución en nuestro país, porque se aprobó precisamente en abril del 2024, por supuesto, obviamente tiene que haber un proceso como el que se ha dado con Adolfo Macías Villamar.
Carolina Jaramillo, portavoz presidencial, destacó que las buenas relaciones de amistad y acuerdo mutuo que existen con Estados Unidos y que haya aceptado ser llevado a ese país es lo que facilitó su extradición en menos tiempo. Por otro lado, respondió a lo que el régimen denomina historias creativas sobre un supuesto celular que Fito llevaba. Si hay un bolsillo que le interesa al gobierno nacional, es el bolsillo de los ecuatorianos, pero para zanjarlo del bolsillo de Fito. Lo que llevaba Fito en su bolsillo eran medicamentos, pero lo que realmente nos asombra al gobierno nacional es cómo este tipo de especulaciones se tornan en temas importantes para la opinión pública, que hacen de esto unas fábulas y unas historias muy creativas, ¿no? El gobierno nacional sabe que el espacio dejado por Fito le podría traer problemas, por lo que ha tomado medidas. El recrudecimiento de la violencia en la provincia tiene una directa relación, digamos, con la recaptura de alias Fito. Y en ese sentido, por supuesto, el gobierno nacional, a través del bloque de seguridad, toma la decisión de reforzar la seguridad en esa provincia. Insistiendo en la lucha contra el crimen organizado. Extradición de Macías Villamar, así como los operativos para desmantelar las economías criminales, son acciones que debilitan a las mafias y el gobierno nacional está decidido a continuar en esa lucha. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano, cree que el gobierno no puede dar ni un solo paso atrás. El mensaje que está mandando el gobierno hacia las organizaciones delictivas de crimen organizado transnacional es de que, de ser capturados y ser reclamados por la justicia norteamericana, serán inmediatamente trasladados hacia la justicia norteamericana. Esto es algo sin precedentes en la historia ecuatoriana. Es decir, como se dice, guerra avisada no mata gente. Informó Héctor Romero. Santiago Díaz, acusado de violar a una niña de 12 años de edad, se entregó a la justicia la tarde de lunes en el sector de Tumbaco, al nororiente de Quito. Tras su detención, la policía informó que el asambleísta fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Estaba en condiciones de prófugo. Las autoridades ecuatorianas lo consideraban como uno de los más buscados y se ofrecía una recompensa de $100,000 para quien brinde información del paradero de Santiago Díaz Asque, asambleísta expulsado de la bancada de Revolución Ciudadana y sobre quien pesa una denuncia por presunta violación a una menor de edad. La tarde de lunes, a través de su cuenta de X, la Fiscalía General del Estado informó de su detención. En su publicación indicaron que el legislador se entregó a las autoridades en el sector de Tumbaco, nororiente de Quito. Tras su aprehensión, fue trasladado a las inmediaciones de la Fiscalía a la espera de una audiencia de formulación de cargos. El ministro del Interior, John Reinberg, reaccionó en sus redes sociales y dijo que su detención se dio gracias al trabajo coordinado y de investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía. Díaz Asque fue expulsado de la bancada correísta tras hacerse pública la denuncia en su contra de presunta violación. Y en el ámbito legislativo, el CAL archivó una propuesta reformatoria al Código Integral Penal, entre las que intentaba modificar el artículo 175 del COIF para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años. Informó Mauricio Sánchez. De Marlon Vargas en las elecciones presidenciales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador podría significar un cambio de rumbo en la política organizativa de la CONAIE. Con la salida de Leonidas Issa, ¿podrían concretarse un nuevo acercamiento entre el movimiento indígena y el gobierno nacional? Veamos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador tiene a un nuevo presidente, quien estará en funciones por los próximos 3 años. Se trata de Marlon Vargas, exdirigente de la CONFENIAE, quien llegó a estas elecciones con el apoyo de las disidencias de Pachacútiga alineadas al gobierno, que por ahora rechazan el proyecto político de Leonidas Issa. El tema del extractivismo, seguiremos luchando, porque la lucha es nuestra característica. Analistas creen que el timón de la CONAIE no experimentará un cambio radical en su dirección, pues los 65 mandatos acordados en el 8º Congreso de esta organización demarcan una continuidad del proyecto político impulsado durante la presidencia de Issa. Y entre ellos está el evitar o el levantarse contra la minería, contra la explotación minera,
el rechazar cualquier acuerdo con los multilaterales de crédito. Lo que sí podría variar con la llegada de Marlon Vargas es el enfoque político de su administración. Esto incluye alianzas programáticas con otros sectores políticos, en especial con el gobierno nacional. Y nadie ha dicho que no va a dialogar. Vamos a dialogar. Pero yo quisiera que en ese proceso de diálogo existan resultados. Según analistas, la relación entre la CONAIE y Pachacutic difícilmente se desarrollará en términos de cordialidad, pues el liderazgo de Guillermo Churuchumbi no es compatible con la política de diálogo que propone Vargas. Yo pensaría que a la vuelta de la esquina probablemente también al interior de Pachacutic se comience a gestar algún movimiento que pida el recambio en la conducción de Pachacutic. Porque ¿qué es la CONAIE sin Pachacutic y también qué es Pachacutic sin la CONAIE? De hecho, Vargas y Churuchumbi ya se encuentran enfrentados por la separación de los 6 asambleístas del movimiento indígena que votan con el oficialismo. Mientras Pachacutic los expulsa, la CONAIE habla de una eventual reconciliación. Han tomado una postura de sancionar y de separar a los 6 asambleístas. Hemos llamado a que se convoque a un consejo ampliado y ahí que se nos escuche, porque siempre hemos criticado la justicia selectiva. Informó Álvaro Terán. El procesado en el caso Metástasis, Javier Jordán, no compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que lleva adelante una investigación sobre redes criminales que operaron en el sistema de salud pública durante la pandemia del COVID-19. El oficialismo fue cuestionado por permitir la presentación de prófugos y criminales. En el marco del proceso investigativo sobre presuntas redes delictivas que operaron en el sistema de salud pública de Ecuador durante la pandemia del COVID-19, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional puso en marcha la sesión en la que se esperaba recibir la comparecencia de Javier Jordán. Sin embargo, Jordán, uno de los procesados por el caso de delincuencia organizada denominado Metástasis, no compareció de manera presencial tal como se había solicitado y trató de enviar a su abogado como representante. Dicha petición no fue aceptada. Porque valiente es lanzar acusaciones y difamaciones desde el exterior, desde donde se encuentra prófugo. Por esa misma valentía no ha tenido el señor Javier Jordán para sentarse aquí en esa silla vacía. Jordán fue mencionado por Daniel Salcedo durante su testimonio la semana pasada en esta comisión. Allí Salcedo detalló las negociaciones criminales llevadas a cabo en la compra de insumos médicos durante la pandemia. El presidente de esta mesa legislativa, Ferdinand Álvarez, cuestionó la ausencia de Jordán e insistió en que sería el líder de la organización criminal que participó del reparto de los hospitales durante la pandemia. También dijo que sería el presunto autor intelectual del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Usted, señor Jordán, se encuentra prófugo de la justicia, acusado además en el caso de Metástasis, sospechoso de ser el actor intelectual quien financió también el asesinato a Fernando Villavicencio. Álvarez aprovechó la sesión para responder una serie de acusaciones levantadas por Jordán sobre presuntos actos de corrupción y vínculos criminales en su contra. Eso sí no lo voy a permitir, no solamente por mí, por mi hija, por mi familia, por el país. Yo no le debo nada a nadie. Miembros de esta comisión cuestionaron que el oficialismo use a esta mesa legislativa para crear un show político y responder a acusaciones personales que nada tienen que ver con la legislatura. Y claro, usted tiene derecho a defenderse ante las cortes pertinentes. Como comisión jamás debimos permitir que un sentenciado a la justicia comparezca en esta comisión. Nosotros no tenemos órgano jurisdiccional, nosotros no somos jueces, no somos fiscales. Informó Álvaro Terán.